Hola, me llamo Rachel con el Departamento de Estado de Pensilvania y hoy le voy a mostrar lo que puede esperar cuando solicite una papeleta de voto por correo o de voto en ausencia en Pensilvania. Este es mi paquete de votación que recibí de mi condado. Contiene 4 cosas. Estas son las instrucciones que debe seguir cuando llena su papeleta y para devolverla. Esta es mi papeleta oficial. También incluye instrucciones que debe seguir. Estas dicen que llene el óvalo completamente al lado del candidato que elijo. También cada competencia dice por cuántos candidatos puedo votar. Ahora, tiene 2 sobres que tiene que usar para devolver su papeleta. 1, 2. Entonces tomo la papeleta completa con mi voto y la coloco dentro de este primer sobre. Este primer sobre se llama el sobre de confidencialidad. Indica papeleta oficial o en inglés Official Election Ballot. Es importante que no haga ninguna marca en este sobre. No escriba su nombre ni nada, completamente blanco. Luego, coloco el sobre de confidencialidad dentro del segundo sobre, el cual se llama el sobre de devolución, porque es el sobre que uso para devolver la papeleta. Y lo sello. Voy a sellar el primer sobre, meterlo dentro del segundo sobre y sellar el segundo sobre. Ahora, el siguiente paso es que sí va a firmar en este sobre su nombre completo, ingresar la fecha de hoy y ingresar los otros datos requeridos en este sobre. Bueno, ahora está listo para devolver su papeleta a la oficina de elecciones de su condado. Tiene 2 opciones para devolver su papeleta. La primera opción es que la puede devolver por correo. En este caso, voy a verificar que el franqueo ya es pagado. Para esta elección, el franqueo es pagado por los condados para todos los votantes de Pensilvania. Entonces, no es necesario colocar una estampilla en el sobre de devolución. Voy a ingresar mi dirección de correo en esta parte. Y ahora lo puedo meter en un buzón de postal o la puedo llevar a una oficina postal y ya. La otra opción es que usted mismo lo puede entregar en persona a la oficina de elecciones de su condado u otro lugar designado por la Junta Electoral de su condado. En este caso, usted mismo tiene que entregar su propia papeleta y otra persona no la puede entregar de su parte. Hay excepciones limitadas para los votantes con discapacidades. Bueno, la última cosa que le quiero decir es que le quiero decir las fechas límites. Si entrega su papeleta o envía su papeleta por correo, tiene que llevar matasellos con fecha antes de las 8 de la noche el 3 de noviembre, el día de las elecciones. Y tiene que llegar a la oficina electoral del condado antes de las 5 de la noche el 6 de noviembre, el viernes 6 de noviembre. Si la entrega en persona, entonces el condado tiene que recibir su papeleta antes de las 8 de la noche el día de las elecciones, el 3 de noviembre. Y bueno, eso es todo. Ahora usted está listo para votar por correo. Gracias.